Pues bienvenidos a todos otra vez a Spotlight. El día de hoy tenemos con nosotros a Marcelino Islas, el director de pelis como Marta o La Caridad, que ahora nos trae su tercera peli, que es Clases de Historia, que ahorita está en cines. ¿Cómo estás, Marcelino? Hola Eduardo, muy bien, muy contento de poder platicar contigo. Qué bueno, qué bueno. Oye, fíjate que vi la peli ayer y quedé así, terminé la peli y dije así, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Cómo estuvo esta experiencia? Me quedé impactado un poco porque no era para nada por el tipo de historia y la sinopsis, esto. Hay ciertas convenciones a las que estamos acostumbrados por este tipo de historias, pero no es nada de lo que parece. Es una experiencia muy interesante. Yo quedé así como, wow, ¿qué es esto? No sé, no, sigo procesando un poco la peli, pero antes de meternos de lleno a esto, te quería preguntar, ustedes hicieron la peli en 2017, 2018 y hasta ahorita ya está teniendo distribución en cines y ya saliendo de forma comercial. ¿Cómo fue este viaje para conseguir distribución y para que saliera la peli que pues ya tiene un rato? ¿Cómo fue este viaje, esta experiencia? Sí, ha sido todo un viaje, ¿no? Y sí, lo sigue siendo. Mis primeras dos películas no tuvieron la distribución tan amplia que está teniendo ahorita Clases de Historia. Y bueno, como bien lo mencionas, la filmamos en el 2017, en el 2018 estrenamos hacia finales, en noviembre, en el Festival de Tokio, y el 2019 la idea era hacer festivales y conseguir un distribuidor, y todo iba saliendo bajo el plan. Alphaville se subió al barco, Alphaville es nuestra distribuidora, se subió al barco igual como hacia mediados de año, pidieron ellos oficina de distribución y se los dieron, y entonces el plan era estrenar el 14 de febrero del 2020. Entonces sucedió que para febrero del 2020 llegó alguna película gringa que nos dejó sin oportunidad de tener salas y nos recorrieron a marzo, y en marzo, pues bueno, el mundo se vino abajo. Sí, me quedé pensando en esto, el mundo se vino abajo o sigue ahí, pero entonces, pues bueno, desde ahí estuvimos como esperando. Primero pues los cines cerraron, la situación ha sido como muy difícil, y justo este año creo que la misma pandemia, es difícil también decirlo así, pero le ha dado oportunidad a mucho cine nacional de encontrar pantallas que regularmente no hubiera encontrado. Entonces, pues ahorita se encontró el momento y pues ya estamos en cines, ¿no? Y a ver qué sigue sucediendo. Vientos, vientos, ¿no? Y está muy padre porque, como digo, no es una película muy convencional y está teniendo una distribución muy amplia, entonces está padre que a proyectos más diferentes le den esta oportunidad también de estar en cines de forma, pues, grande, ¿no? Sí. Y oye, justo con esto te quería preguntar, ¿tú cómo defines clases de historia? Para ti, ¿qué es clases de historia? Uy, para mí es como una cartita de amor a vivir, ¿no? Así es como la defino. De hecho, por eso le dedico la película a mis hijas, porque al final, bueno, la búsqueda que teníamos con la película era hacer una película más luminosa, ¿no? Mis primeras dos películas a mí me gustan, pero sí siento que son como más densas, más difíciles, ¿no? Y acá quería como hacer todo lo contrario, una película con esperanza, una película más luminosa, y para reflejar eso, construimos este personaje que empieza en un punto de partida muy similar a los personajes de mis películas anteriores, que empieza como de la contención, de la oscuridad, y que poco a poco va encontrando esta idea de vivir. Suena como medio clichésoso decirlo así, esta cosa de que nunca es tarde para empezar a vivir, pero eso es lo que le sucede al personaje. Espero que no esté abordado de esta manera clichésosa dentro de la película, pero y justo esa es la idea, ¿no? O sea, que el espectador, mis hijas, que son a quienes les dedico la película, que siempre sean, que siempre vivan, que siempre que no guarden nada debajo de la cama o en el closet, porque creo que es muy incómodo vivir así. Sí, y justo mencionas la parte como de evitar el cliché y esto. Justo, por lo menos en mi opinión, la peli no está abordada desde ese punto del cliché de, la vida, o sea, cosas que ya hemos visto antes. Y te quería preguntar justo si esto fue parte del proceso cuando estabas escribiendo la peli
desde la concepción de la peli tomaste en cuenta así de, no, pues yo no quiero como caer en el cliché o algo, o solo salió de forma orgánica al final? ¿Cómo fue esto? Sí, yo me gusta pensar que salió de manera orgánica. Me gusta decir y me intento convencer de que no tengo una agenda, ¿no? De me preguntan mucho, por ejemplo, por los personajes femeninos y toda esta cosa. Y me gusta pensar que los personajes simplemente salen así, que son un poquito un reflejo de mí. Yo creo que todos nos editamos un poquito y evitamos, ¿no? Esas cosas. Yo creo que es una película muchísimo más sensible que mis películas anteriores y eso, o sea, intento evitar no llegar al cliché, no llegar a lo cursi, pero no me limito, ¿no? Ajá, es como un poquito hacia donde siento que va la emoción de cada proyecto. Ok, ok. Ahora, te quería hablar un poquito sobre la relación de Vero y Eva, que son los personajes de Verónica Langer y de Renata Vaca. Está la relación de los personajes durante toda la película está como en una línea muy delgada y muy sutil y muy, o sea, es como algo muy delicado. Y te quería preguntar cómo llegaron a esto. ¿Fue algo que estaba explorado desde el guión o también fue algo que fueron descubriendo con las actrices? ¿Cómo lograron mantener como esta línea de la relación que funciona, pero que si algo cayera en algún momento, se podría convertir en otra cosa totalmente diferente? ¿Cómo mantuvieron esta línea de la relación de los personajes de Eva y de Vero? Ya. Creo que tiene que ver con la respuesta anterior, pero no estoy seguro. A ver si te voy contando lo que yo pienso, ¿no? Sí buscábamos, sí es una historia de amor entre los dos personajes, de eso sí estoy convencido, ¿no? Son dos personajes que se encuentran, pero buscamos que ese amor se reflejara en lo que la relación de ellas iba pidiendo, ¿no? O sea, no forzar a que, pues bueno, entonces se agarran en un encuentro sexual o buscar de repente eso, ¿no? De repente lo grotesco o de repente lo demás, lo muy cursi o lo muy sensibilero, ¿no? Que pues, tal vez lo podríamos definir así. Y simplemente era, pues estos personajes se van encontrando y juntas van construyendo su relación y a partir de ahí hasta donde los personajes den sin intentar forzarlos, ¿no? Y también algo importante era no juzgarlos, ¿no? O sea, no juzgarlos y no juzgar la relación que ellas van construyendo, porque eso creo que hubiera cambiado por completo la perspectiva, ¿no? Era simplemente dejarla ser. Incluso yo no sé qué es exactamente lo que sucede entre ellas, ¿no? Y ellas mismas lo han llegado a platicar así. Nunca era como, pues mi relación la relación de mi personaje con el otro es tal, no. Entonces, pues por ahí fuimos como intentando construir. ¿No? Y justo también yo como espectador, así se siente, o sea, es como, no sabes realmente qué está pasando, pero como que funciona y es como, no sé, es lo que es y ya, ¿no? Sí, 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 sí. Y oye, en la peli, hay varios lugares que están muy padres, o sea, en cuestión de locaciones, como el parque abandonado, lo del tren, lo de la ventana del diablo. ¿Cómo llegaron a estos lugares? ¿Esto lo tenías pensado algunos desde el guión o fue más trabajo de scouting? ¿Cómo llegaron luego a estas locaciones que están muy, muy padres? Sí, todo fue producto de la idea inicial, que era que clases de historia es esta mujer que tiene mucha dificultad para contar su historia y poco a poco va encontrando la manera de dar clases de su historia, ¿no? Y contar quién es y darse cuenta ella también de quién es a través de su historia. Y al tener eso como punto de partida, yo quería ir como a cosas muy personales e importantes para mí. Por ejemplo, La Ventana del Diablo. La Ventana del Diablo está en Villa de Tezontepec, en Hidalgo, y no es una historia que yo me inventé, es una historia que es parte del pueblo, es el pueblo de mi abuela. Entonces, cuando íbamos al pueblo de niño, así tengo la imagen súper fresca de noche, ir de regreso del pueblo y mi papá contándonos las historias de sus tías que se convertían en brujas y que en algún momento él vio a su tía que se quitaba las piernas. Y todas estas imágenes a mí me impactaron muchísimo, además de la misma historia, ¿no?
de esta ventana, este hoyo que hay en un cerro, y que él intentó entrar muchas veces con sus primos, con antorchas, y que las antorchas se apagaban y que iban buscando el nahual, las cosas de ollas de dinero, todo eso a mí me parecía fascinante. Entonces, para hacer el cuento largo un poquito más corto, porque sé que ya me estoy colgando, pues es un cúmulo de todas estas historias. Todas las locaciones son importantes para mí. Filmamos en Las Arboledas, que es donde yo crecí, en el Estado de México. Filmamos en la escuela, donde mi mamá es la directora desde hace más de 30 años. Yo ahí fui a la primaria, ¿no? Entonces, pues ahí hay un vínculo. El dinosaurio está en, bueno, ahora es una universidad, pero antes era un parque de diversiones que se llama Plaza Show, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y a mí me fascinaba ir por estos dinosaurios gigantes, y más en el que te metes, y ese dinosaurio sigue existiendo. Entonces, pues eso, ¿no? Como regresar a mi historia para desde ahí contar, ¿no? Esta historia de estos personajes. Y justo hablando de esto, ¿cómo fue para ti recontextualizar como todos estos lugares que son de tu historia y convertirlos en parte de otra historia, de alguien más, ¿no? ¿Cómo fue para ti este proceso como de ver estos lugares desde otro punto de vista y como en la historia de alguien más? Sí, es bien interesante y yo apelo muchísimo a eso dentro de mi cine, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor son intangibles, ¿no? Son cosas como que van más hacia la magia, pero pues el cine es un acto de magia, ¿no? Al final es una cosa de manipulación del espectador a través de distintas cosas y de distintos lenguajes. Entonces, para mí es importantísimo eso y le da como un toque de magia desde el mismo rodaje, ¿no? Regresar a la escuela donde yo en algún momento fui como en la primaria a verlo desde otra óptica, como tú lo mencionas, por supuesto que le aporta, ¿no? Y a mí, para mí lo que le aporta es emoción, ¿no? Entonces, para mí es fundamental esa búsqueda y también, pues reflexionas y de repente te caen muchos veintes mientras lo estás haciendo, ¿no? Porque regresas y dices, ay, por eso filmé esta fiesta de esta manera, ¿no? Por eso sucede esto entre el personaje de Gavino y el personaje de Vero, como que reconectas con la historia y de repente dices, claro, es que a pesar de que digas que no hay agenda, por supuesto que sí hay historia, ¿no? Y es Ujú. bonito ir conectando desde ahí. Sí, no, a mí me pasó en un rodaje igual, me tocó filmar en la secundaria en la que iba, que fue una cosa que odié, y tener esa experiencia de regresar a ese espacio, pero dentro de otro contexto totalmente diferente, sí es como una experiencia ahí rara, te cambia, o sea, sí muchas cosas como que ya cuadran de otra forma, eso está muy padre. Y Sí. ahorita hablabas justo de la magia y que pues el cine es un acto de magia, pero yo vi que la peli, pues sí, como cosas como la ventana del diablo, pero otros elementos durante la peli, como se siente la película, pues se siente en ciertos momentos más como, justo como algo de magia, algo como más, tiene estas cosas como fantásticas, muy sutiles, pero tiene como este elemento de fantasía, que se siente hasta cierto punto. ¿Cómo metiste esto, a la historia? ¿Fue algo consciente que Pero querías agregar o no? si me ayudas como en qué, te digo si fue consciente o porque a lo mejor es... Bueno, o sea, por un lado podríamos hablar del final un poquito, pero sin Ah, dar claro, spoilers. El final tiene como un cachito ya. así como, no sé, y no sé, sé que suena muy vago, pero por lo menos yo sentí en ciertas escenas, como las escenas de las fiestas en casa de Eva y esas cosas, como que tenían un toque para mí se sentía algo como mágico, como si fuera más elevada la ficción, no sé. Ya. En lo de las fiestas sí no sabría, ¿no? O sea, para mí fue nuevo de repente enfrentarme a este tipo de escenas, porque en mis primeras películas eran personajes de una edad ya bastante madura, ¿no? Entonces no se presta a esto, pero ahora el que Eva sea una chavita, pues sí, convierte todo te da todas estas posibilidades. Entonces, pues sí, lo de las fiestas, pues no hubo como una intención. Pero con esto que mencionas, por ejemplo, del final, sin spoilear de qué es lo que sucede, sí había como la intención de correr riesgos, ¿no? Y entonces de repente, pues el final es eso, ¿no? Y está abierto a interpretaciones, ¿no? Y me Ujú. gusta que tenga como esa ambigüedad y de que unos digan, ay, sí, pues es una bruja, o otros digan, o otros ni siquiera alcanzan a notar eso, no sé, o sea, creo que la idea sí era correr riesgos en ese sentido.
Ok, ok, sí, no, y sí, sí, sí tiene este toque padre el final, sin spoilear, pero pues una cierta ambigüedad interesante ahí. Y también te quería preguntar un poco, ¿cómo nació ya más al principio, cómo nació la historia? Porque ya nos contaste un poco que pues querías contar otro tipo de historia un poco más apelando a la vida y más, pues no light, pero en comparación con tu otro trabajo, pero ¿cómo llegaste a esta historia de estas dos personas en específico? Uy, qué buena pregunta, pero así tal cual, estoy intentando hacer memoria, han pasado los años y no me acuerdo exactamente cómo llegué a estas dos mujeres que se encuentran en este contexto. Sí, 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 no sé si es alguna película que vi por ahí. Mm, sí, no. O sea, el entorno académico para mí es muy importante, porque pues, te digo, mi mamá es maestra, yo soy maestro también desde el 2010 llevo dando clases, entonces para mí el entorno académico pues, sí es como estar en casa, entonces yo creo que tiene que ver por ahí la búsqueda. Sí, eso, o sea, existía como esta idea de rebelarme contra todo lo que había hecho antes, después todo fue encontrando como su punto, como lo que te decía de este mismo punto de partida. O sea, recuerdo que al principio el personaje de Eva era hombre, ¿no? Okay. Y después decidí que Eva regresara. Te digo que Eva regresara porque es un personaje que he utilizado en En todas mis todas tus películas. pelis. Ajá, entonces dije, no, pues es que es Eva, o sea, no me puedo revelar tanto, o sea, al final eso soy, las pelis son un reflejo mío, entonces eso sucedió, pero eso no recuerdo así el génesis de decir, ah, bueno, es una maestra y una alumna. Híjole, me da pena, pero así no. No, pero está bien, así pasa luego. Sí, sí, sí. Y ya para cerrar, te quiero preguntar, no sé si esté medio densa la pregunta o no, pero de toda esta experiencia ya hicieron la peli, ya estás o sea, de alguna forma ya estás del otro lado, ya salió la peli, ya tiene distribución. ¿Qué es lo que más te quedas con esta experiencia? O sea, ¿qué aprendiste más? ¿Con qué te quedas de la experiencia de hacer y de todo el viaje que fue clases de historia? Sí, yo creo que sí me saqué muchos problemas o muchas ideas de encima, ¿no? Picasso tiene una frase, creo que sí es Picasso, que dice, lleva años llegar a ser joven y siento que rejuvenecí un poco a través de clases de historia, ¿no? Hice otra película después que se llama Mi novia es la revolución, que vamos a estrenar ahora en el Festival de Guadalajara y creo que es un coming of age esa película. Ujú. Creo que para poder llegar a hacer esa película tenía que haber pasado clases de historia, ¿no? O sea, como que clases de historia es como, sí, un parteaguas importante para mí, por lo menos en lo personal, porque me liberé de muchas cosas, o sea, como de miedos que tenía, de esta idea del éxito también, ¿no? O sea, de, ay, es que tienes que hacer algo y que no, pues de repente fue, ya estoy grande, ya de esto soy, ¿no? Y desde ahí compartir con el público. No, Ujú. pues sí, no, y muchísimas gracias, Marcelino. La peli, clases de historia, está en cines ahorita. Si quieren y pueden, dense la oportunidad de ir a verla porque es una experiencia muy interesante. No les queremos contar de más, pero yo creo que sí es una de las experiencias de cine mexicano más interesantes que he tenido, por lo menos en el último año y medio. Y entonces, si tienen chance, vayan a verla. Y muchísimas gracias por tu tiempo, Marcelino. Te podemos seguir en redes sociales o alguna cosa donde te puede encontrar la gente Sí, si quiere sí, seguir sí. tu trabajo. Había cerrado mis redes sociales, pero el jueves pasado que estrenó la película, ya no aguanté la presión y dije, no, bueno, a lo mejor nunca vuelvo a estrenar una película así, entonces, por lo menos que mis amigos y familia se enteren. Entonces, en Instagram estoy como Marcelino Islands, como y pues por ahí, la verdad es que no soy muy activo, pero pues por ahí me pueden buscar. Y te agradezco muchísimo, Eduardo, tus palabras y lo que mencionas acerca de la película, lo valoro muchísimo, porque justamente para eso se hace cine, ¿no? Para poder conectar y qué padre que pudiste conectar con la película. De verdad, lo valoro muchísimo. No, muchísimas gracias a ti y que tengas un buen día, Marcelino. Igualmente, Adiós. nos vemos.